América Latina. ¿Qué pa? Beach Urquiza, Buenos Aires. This is... ¿Cuántas veces me miraste mal sin conocerme? ¿Cuántas veces me juzgaste por mi apariencia? Tanto disimulas y hablas mierda a mis espaldas. Y tanta mierda que tiraste y no sirvió de nada. Supremacía negra, supremacía blanca, supremacía latina, supremacía nada, supremacía tus ojos, supremacía es tu alma, supremacía latina, el sol que no se apaga. ¿Cuántas veces fantaseas verme encarcelado? Verme arrodillado siendo tu maldito esclavo. Yo va a pasar, tienes tanto miedo de mirarme a los ojos. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Las 8 de la mañana con 9 minutos en la República Argentina. Las 8 de la mañana con 9 minutos de este jueves 10 de abril del año 2025. La otra gestión, señoras y señores, desde Radio Un Nuevo Día, desde Río Gallegos para toda la provincia de Santa Cruz, hasta las 9:30 de la mañana. Karina Taberne. Querida Karina, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día. Presente. Aquí estamos. Bien, buen día, gente. Aquí estamos, pese al paro nacional. Por suerte, a nosotros se nos complica para venir a la radio, ¿no? No estamos como esa gente que ve en otros lugares del país que tiene que ir a trabajar, que tiene que desplazarse con el transporte público de un lado y del otro. Y la verdad es que es una jornada que están padeciendo. Realmente lo veíamos temprano ya en esta mañana, en los puntos, digamos, neurálgicos de Capital Federal, fundamentalmente. Principalmente Capital Federal, porque no hay trenes, no hay subtes, no hay aviones. Acá el transporte público, los colectivos, la empresa Citibus está funcionando normalmente. Lo que pasa es que también están circulando los colectivos porque UTA no adhirió a la medida de fuerza en la República Argentina. Por eso han puesto distintos refuerzos
también no solamente los habituales recorridos, sino por ejemplo han puesto servicios denominados rápidos o más directos que van, digamos, del inicio de lo que es la cabecera de salida de alguna de esas líneas hasta la finalización y paran solamente en los centros neurálgicos o bien en las estaciones de las distintas localidades o los distintos barrios. El movimiento en el aeropuerto de Río Gallegos es nulo. De hecho, el vuelo de aerolíneas que debía llegar a las 9:40 desde Aeroparque está cancelado. Hay otro vuelo del ADE que debería llegar a las 14:10, también está cancelado. Respecto a las partidas, exactamente lo mismo. Sí. Ese vuelo que iba a Río Grande a las 9 está cancelado, y el vuelo que salía con destino Aeroparque a las 10:30 de la mañana también está cancelado. Exactamente. Bueno, lo vemos también, por ejemplo, en Río Gallegos. Les contamos a ustedes que nos ven, nos escuchan desde cualquier otra ciudad, otro punto, que hay una merma enorme alrededor de los establecimientos educativos, que sigue siendo un termómetro a esta hora de la mañana. Bien, nos está comentando nuestro amigo Marcelo Elorriaga desde Río Turbio, desde Marcelito. Tiempo FM, que la app no está funcionando. Ellos nos están tomando, nos retransmiten a través del enlace, ¿no? A través de internet, por supuesto. Así que ahora está, ahí está al aire. Gracias, Juli. Vamos a responderle a Marcelo. Ahí estamos al aire entonces en Río Turbio, en FM Tiempo, y también deberíamos estar al aire en Gregores, ¿no? No nos dimos cuenta de chequear el enlace antes, así que saludamos a todos los amigos que se suman a este programa, a la transmisión de Radio Nuevo Día, a la otra gestión desde el interior de la provincia de Santa Cruz. Como bien sabemos, Gregores se ha sumado este año a través de la Municipal 92.1 Puerto Santa Cruz, a través de Impacto FM 105.5, y como siempre Río Turbio 28 nos siguen a través de Tiempo FM 95.5, Radio Líder en San Julián a través de la 101.5 y en Perito Moreno a través de Activa FM 94.1. Ahí estamos, Juli, te vi trabajando bastante ayer, te vi haciendo una transmisión a la tarde para el diario Nuevo Día, para el Face del diario Nuevo Día. Seguí tu vivo, un accidente que podría haber sido mucho más trágico de lo que fue, ¿no? Sí, un siniestro vial. Sí, mal llamado accidente, tal cual. Sí, la imprudencia fue la característica, ¿no? de lo que sucedió ayer aquí en la ciudad de Río Gallegos. Una Volkswagen Amarok, aparentemente producto del exceso de velocidad, Juli, ahí en la zona de la San Martín, claro. San Martín y Patagones. Contanos, Juli, ¿cómo estás? Buen día, querido, ¿todo bien? Hola, buen día, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto. Buen día para usted, para la gente también. Exactamente, San Martín en 1900. En el cierre del año pasado había pasado algo similar. En este caso, o en aquel caso, se llevaron puestas una de las bolas, esas de cemento que hay en el medio en el bulevarcito, digamos, en el separador de las vías de la avenida. En este caso, el impacto fue contra una maceta con tierra mucho más grande, pero hay que decir que para quienes ubican la zona, esta camioneta venía de la autovía, digamos, como en dirección sur, saliendo hacia Chile, digamos. Claro. Tomó el derivador para entrar justamente hacia la calle, en este caso O'Higgins, creo que es. Claro. Pero en vez de doblar, de ingresar hacia el barrio Codepro, pretendió aprovechar el semáforo en verde, se llevó puesto el poste del semáforo, arrancó el poste, pero el semáforo siguió funcionando. Quedó colgando de los cables, encendido. Qué particular, tal se cual. Ve claro en tu vivo. Y de hecho se ve un pozo en la tierra que arrancó hasta el cemento, claro, ¿no? Claro. Hasta la base del poste. Claro, se cruzó por encima del cantero, impactó contra esta maceta de tierra, la que destruyó
completamente y quedó tendido del otro lado, digamos, en dirección hacia el centro, Claro, sobre la en avenida San la Martín. otra mano. En la mano contraria. La mano que viene, Exacto. claro. Volcada sobre un costado, digamos. Volcada sobre un claro. costado, pero también muy dañada sobre el otro, sobre el que quedó, digamos, mirando hacia El que le arriba. pegó con al el cual- semáforo, claro. Exacto, evidentemente se llevó puesto el poste del semáforo. Es la avivada de muchos, ¿viste? Querer ganarle al semáforo rojo ese, que en realidad tenés que esperarlo, pero bueno, si tenés lugar, te metés por ahí. Por el costadito del claro, derivador y salís Es de nuevo un a San acceso en Martín. realidad que se usa para después tomar la perpendicular, que es la O'Higgins, Sí. ¿verdad? Tenés que parar ese Ahí. molde y meterte por O'Higgins. Pero este lo usan mucho, como también tiene la salida de uno del ejército, ¿verdad? Del predio, que tenés una salida, entonces también aprovechan, se meten por una avivada, ¿viste? Sí, no corresponde. No corresponde, eso. No claro. está hecho para eso, sino para Exactamente. facilitar el giro. Exactamente, no está hecho para eso. Creo que no es Patagones, infracción. tenés razón, Cari. Ah, No me confundí. Te escuché O'Higgins, dijiste ayer en la transmisión. Sí, sí, por porque eso me quedó. O'Higgins es la anterior, digamos, la que Es que estaba son cerca de Beca. calles cortitas ahí, las del Claro. Codepro, uno suele confundirse. Pero claro, porque está para- Antártida, Argentina también. Pero ahí. para esa avivada, en principio, tenés que estar lúcido. Sí, y bueno, Y no en exceso de velocidad, como claramente ibas a Amarok, ¿no? Sí. Porque si no, no termina. Hay varias cosas como para puntualizar en lo que sucedió ayer. Primero que fue producto de la absoluta imprudencia. Sí, Juli está operando el streaming y también los controles porque teníamos algunos videos como para compartir con ustedes. El vivo de Juli está desde ayer poco después de las 7 de la tarde, está a disposición, pero pudimos obtener también otros videos que muestran el momento, incluso cuando es rescatado la persona que conducía la Cuando lo camioneta. sacan de la camioneta, Cuando ¿verdad? lo ayudan a salir y Claro. luego escapa. Porque cuando llegan las autoridades policiales... No estaba o en la de- camioneta sola, claro. Exacto, o de tránsito municipal. Claro, escuchaba el vivo de Juli y decía eso, ¿no? Dejó la camioneta incluso hasta acostada, con las balizas prendidas y se rajó. Exactamente. Dicen que se olvidó el teléfono adentro, eso es lo que dicen. ¿Puede Sí, ser? Sí, exactamente. Y además de ello, lo que les iba a mencionar es que algunos testigos ocasionales que andaban por allí manifestaron que la persona que venía en la camioneta, el hombre que venía manejando la camioneta, venía corriendo picadas. Eso es lo que me contaron a mí particularmente. Venía picando con otra camioneta. Eso es lo que me contaban, Claro, que claro. venían picando por la autovía o venían haciendo maniobras peligrosas posta. Y después decía como que se aceleraban, que venían corriendo por la autovía. Claro. No, a cuando 60 no giran- venís, a 60 no venís y no acostás la camioneta si venís a 60 o a menos, que, No, y que es el límite. arrancás Claro, y el semáforo. te llevas puesto una de esas borlas también de cemento que están allí. Dejó un desastre. Incluso una de las ruedas que pierde la camioneta, bueno, Juli ahora está yendo y viniendo y no sé si tenés micrófono, Juli, pero una de las borlas, cuando hace todo ese derrotero, pierde una rueda la camioneta, queda tirada sobre la vereda de San Martín en la mano contraria, justamente en la mano que da hacia el centro de Río Gallegos, donde Ajá. quedó volcada la camioneta. Esa rueda desprendida impacta contra un local comercial que está allí en Avenida San Martín, frente al regimiento donde quedó la camioneta, y le pega. Vos imaginate si hubiese habido alguien tal cual. caminando por ese lugar. en Escuchaba la tu zona relato, viaje. me imaginaba eso. O un auto que hubiese venido Sí, en de otro frente, sentido, claro, exactamente. de frente. Bueno, y en uno de los videos que tenemos para compartir, en uno de los videos se observa cómo
una persona del local comercial en cuestión que vende zapatillas muestra cómo el impacto en la reja o en la vidriera generó un movimiento que fueron cayendo todas las zapatillas que tenía expuestas para la venta. Claro. O sea, fue una desgracia con suerte, porque podría haber entrado la rueda desprendida, podría haber pasado cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Pero la rueda probablemente no la hayas visto, Juli, vos, porque No, estaba a varios metros y era oscuro. pero Oscuro además ya. la levantaron seguramente, no sé, los que fueron a asistirlo o él mismo, capaz que la dejaron, qué sé yo, en otro lado, no sé. Bien, está el video en el diario Nuevo Día, en el Face del diario Nuevo Día, Sí. toda la transmisión de Julián. Esto fue ayer, ¿a qué hora? Tipo 8 de la noche, 7:30, 8. Las autoridades policiales a través del parte indican que a las 19 horas reciben a través del 911 el alerta que ya se había producido esta situación a las 19 horas. Y también ratifica lo que decíamos, que cuando llegan las autoridades policiales al lugar no se encontraba nadie ni adentro ni afuera de la camioneta Amarok que fue volcada. Bien, tenemos muchísima información para compartir con todos ustedes, e incluso ahora de entrada en este primer bloquecito, porque la medida de fuerza en el marco de este paro nacional convocada por la CGT repercute fuerte aquí en la provincia de Santa Cruz. Los gremios más importantes, tales como ATE, ADOSAC, con injerencia provincial, están de paro, o sea, no hay clases, trabajadores de la administración pública nucleados en ATE no han asistido al lugar de trabajo. El paro se está sintiendo en la ruta 3, ya que Camioneros inició este segundo día con reclamos también. Todo esto lo vamos a estar desarrollando dentro de un par de minutos nada más, si te parece, Cari. Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes. Vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos todos los días. Pampero, que te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero. En Avenida Kirchner 1724. Sandín Hermanos, Obras Civiles, Servicios y Logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias con base en Perito Moreno. Sandín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Cardón. Descubrí la auténtica tradición argentina, la esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón... Cosas nuestras. Nos acompaña también Lotería para Horas de Acción Social, Loterías de Santa Cruz, Loas para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la Quiniela Santacruceña. Hoy jueves sortea el Mini Bingo santacruceño con el pozo tradicional que está en 9.050.000 pesos a la bolilla número 40 y también el otro pozo, el adicional de 10 millones de pesos. Ese es el pozo que va creciendo de a un casillero si no sale. Recordás que la semana pasada salió en la bolilla número 51. Sí. Como salió el jueves pasado, baja. El pozo se mantiene, los 10 millones se mantienen. O mejor dicho, se incorporan otros 10 millones porque esos Claro, se fueron renuevan. Se renuevan, claro. Lo que baja sí es el casillero, la bolilla. Claro. Vuelve a la número 40. A la 40. Y si no sale hoy, así va creciendo semana tras semana. Así que no te olvides, hoy juega el Mini Bingo, vale 2.000 pesos
pesos el cartón y es color rojo. Muy bien, gracias a nuestros auspiciantes que nos acompañan aquí en La Otra Gestión cada mañana. Decirles que está vigente nuestro número, nuestra línea de comunicación vía WhatsApp. Se pueden, si tienen ganas, mandarnos un mensaje, plantearnos sus inquietudes, opinar. El número es 296651 51 60 51. Ahí está, iba a decir el mío. 2966 51 60 51 es nuestra vía de comunicación, además de las redes sociales donde ya nos han hecho llegar su saludo Lili Estrada, Corina, Eusebio Astacio, Carlos Vera, Soldadura General también, se levantó temprano. Le metió chivo también. Sí, obviamente. Y Leti León, nuestros fieles oyentes o televidentes de las redes, un abrazo grande para cada uno de ustedes. Lo que respecta a la meteorología, lo más importante es que hay una alerta amarillo para el día de hoy para gran parte del territorio santacruceño. Hablo de todo el centro y el norte. San Julián, Gregores y allí la zona del Tucutucu, la zona del... Bueno, esa zona, poco más del Parque Nacional Perito Moreno, para trazar una línea imaginaria. De ahí para arriba hay una alerta amarillo, es para la noche de hoy, alerta por lluvia. Así que atentos a esta situación. Es para la tarde, de acuerdo a la zona. Por ejemplo, la zona cordillerana es para la tarde y la zona costera es para la noche. Alerta amarillo por lluvia. El área será afectada por lluvias moderadas y persistentes. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 15 y 35 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual. Reitero, es para la tarde-noche de hoy jueves 10 de abril. Todos los departamentos del centro y del norte, Magallanes, Río Chico, Lago Buenos Aires y Deseado, todos, y de ahí para arriba, ¿no? Porque la alerta se extiende hasta prácticamente toda la región patagónica, pero nosotros reparamos en lo que va a afectar a nuestra provincia. Alerta amarilla por lluvia para la tarde-noche de hoy. Muy bien, antes de meternos y actualizar las temperaturas y el estado del tiempo a esta hora en distintas localidades de la provincia de Santa Cruz, rápidamente hacemos la venta de lo que tenemos pensado para esta mañana y vamos a tener que apretar un poquito el acelerador para llegar, porque dentro de unos minutos vamos a estar en contacto con la doctora Liliana San Martino. Ella es extensionista de la agencia justamente de extensión rural que tiene el INTA en la localidad de Los Antiguos. ¿Y qué ha sucedido? Que ayer nos enteramos que la denominación de origen Cereza del Valle de Los Antiguos, Patagonia, ya es oficial. Perfecto. Tienen su sello distintivo, que esto es un gran logro de hace muchos años y nos parece muy significativo poder reconocerlo en tiempos donde también hemos hablado de el INTA, si bien esto es un trabajo conjunto de muchos años con los productores fundamentalmente del Valle de los Antiguos. Bueno, cuando se cuestiona el trabajo del INTA, cuando se pretenden cerrar estaciones experimentales y representaciones en distintos puntos del país, surge esto que es una ventaja comparativa enorme que tiene y que ha logrado esa localidad y su gente. Y creo, por lo que leí en la nota de La Otra Gestión, hasta tenés algunos beneficios en la exportación. Por supuesto. Algunos beneficios por obtener esa marca. Y también reconocer el trabajo de los chacareros. Por eso. Porque ahí nace el esfuerzo de ellos, que bueno, se ve gratificado de esta manera. Decirte también que cerca de las 9 vamos a estar hablando con Daniel Roquel.
Él es el presidente del Comité Provincia, porque bueno, este fin de semana la Unión Cívica Radical santacruceña tendrá su convención aquí en Río Gallegos, este sábado 12 de abril. Y antes, hoy por la tarde, se va a estar concretando aquí en Río Gallegos el 14º plenario del Comité de Río Gallegos. Ya hay un orden del día que contempla los asuntos a tratar, así que estos serán los temas de conversación, reitero, con Daniel Roquel en su carácter de presidente del Comité Provincia. Muy bien, y también sobre el final vamos a estar en comunicación con la secretaria general del gremio de los viales, del Sindicato de Trabajadores Viales de Santa Cruz, Adriana Galbucera. Han cerrado finalmente, después de muchísimas reuniones, de varias semanas de negociación, la paritaria. Vamos a preguntarle, bueno, qué saldo les ha dejado, sí, seguramente con gusto a poco, pero no me quiero adelantar. Y además recordamos que los viales integran CGT, claro. Así que vamos a estar también hablando del paro nacional que comenzó ayer, podemos decir, al mediodía, y que hoy tiene su jornada cúspide. Atento entonces a todos los trabajadores viales de la provincia de Santa Cruz, paren oreja, porque después de las 9:10 aproximadamente estaremos hablando con Adriana Galbucera, nos estará brindando detalles del acuerdo logrado en paritarias en la jornada del día de ayer. Datos del tiempo: en Río Gallegos amaneció fresquito, se notó la baja en la temperatura, 1,8 grados la actual, la térmica 1 grado bajo cero. La humedad 79%, presión 1015 decimal 3 hectopascal, viento del oeste a 13 kilómetros en la hora. Se espera una temperatura máxima para hoy de 11 grados centígrados, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada. Mañana viernes repunta un poquitito la temperatura, 14 de máxima, 7 de mínima, y se esperan para mañana a la tarde y a la noche lluvias aisladas aquí en la capital de la provincia de Santa Cruz. Muy bien, estaba tratando de actualizar los datos de la localidad de Puerto San Julián. Ahora sí, 9 grados 5 la temperatura, 8 grados la térmica, humedad 82%, viento del sur a 13 kilómetros en la hora. A esta hora justamente el cielo de San Julián está algo nublado, luego se va a ir cubriendo un poco más y así va a estar durante la mañana y la tarde, bastante nublado. A la noche, pronóstico de lluvias aisladas. La temperatura máxima pronosticada para hoy jueves, 12 grados. Cielo nublado en Gregores a esta hora de la mañana. La temperatura 9 grados centígrados, la térmica 6 grados centígrados. Viento del este-sudeste a 16 kilómetros en la hora. Humedad 67%. A media mañana ya aparecerá la lluvia a modo de chubascos. Jornada con cielo nublado durante todo el día prácticamente. La máxima en Gregores va a llegar a los 11 grados centígrados, y recordá que es una de las localidades que está dentro del alerta meteorológico, alerta amarilla para la tarde, noche de hoy. Se estiman valores de lluvia entre 15 y 30 milímetros. Es una de las localidades dentro de la alerta. Muy bien, vamos a saludar a la Cuenca 28, Río Turbio 28, buen día, 6 grados 4 la temperatura en este momento, 4 grados la sensación térmica, con cielo mayormente nublado allí en la Cuenca, humedad 74%, viento del este. ¿Qué dicen cuando viene viento del este? Lluvia como peste, sí, lo mismo pensé cuando el vientito de Gregores, que decía que estaba del cuadrante este-sudeste. Exactamente, bueno, acá viene directamente del este a 15 kilómetros, en este momento estamos hablando de Río Turbio y 28 de noviembre. Pese a esto, a viento del este, lluvia como peste, como dice el dicho, no hay pronóstico de precipitaciones, al menos para esta jornada, sino que la característica del cielo va a estar mayormente nublado durante todo el día. La máxima pronosticada para hoy en la zona de la Cuenca, 11 grados. Se espera algo de lluvia en la jornada a última hora del día a modo de chubasco
chubascos en Puerto Santa Cruz. Hoy, última hora del día, algo de lluvia, está fuera de este alerta amarillo. También en la madrugada de mañana viernes, algunos chubascos, lluvia débil, en tanto que la temperatura actual en nuestra capital histórica es de 9 grados centígrados, la térmica 5 grados, cielo mayormente nublado, viento del sur a 21 kilómetros en la hora en Puerto Santa Cruz, humedad 64%, cielo nublado durante toda la jornada. El viento puede llegar a los 20 kilómetros en la hora, a la tarde, 3, 4, 5 de la tarde, cielo nublado, ya dije que va a ser la característica de la jornada, y la temperatura máxima en Puerto Santa Cruz, 12 grados centígrados, Muy hoy bien. jueves 10 de abril. Te pido un favor, ¿puede ser? Dos pedimentos. Mientras Juli ya nos comunica con nuestra primera entrevistada, ¿te podés ir a Perito Moreno? Porque la página del Servicio Meteorológico no está actualizada. Bien, sé Perito. que te cuesta un poco esto que te estoy pidiendo, pero por favor. Perito, que hay novedades, ¿no? Sí. En el municipio vamos a estar comentando, ya se largó una herramienta informática muy nueva y Sí. que va a beneficiar a todos los vecinos. Exactamente, fue un lanzamiento que encabezó ayer el intendente Trepo. Perito Moreno, a esta hora de la mañana la temperatura es de 10 grados centígrados, ya está lloviendo en esa zona según Weather.com. Ok. Lluvia débil a esta hora de la mañana, pero la lluvia va a continuar. Es una de las localidades, en realidad todo el flanco norte santacruceño, que está dentro de la alerta meteorológico, alerta amarilla para esta jornada. Lluvia ya comenzó, el alerta empieza en horas de la tarde. Perito, a esta hora te decía 10 grados centígrados la temperatura, 8 grados de sensación térmica, humedad 87%, viento del este-sudeste a 11 kilómetros en la hora, humedad 70%, lluvia durante toda la jornada, la temperatura máxima va a llegar a los 11 grados centígrados y el viento en su máxima intensidad 25 kilómetros en la hora. Y nos quedamos en la comarca del Lago Buenos Aires porque les anticipábamos recién, gracias al esfuerzo y al trabajo de los chacareros, los productores, los técnicos, los profesionales y toda una comunidad, se ha logrado la denominación de origen Cereza del Valle de los Antiguos Patagonia. Tiene su propio sello, la Cereza de los Antiguos. Y para hablar sobre este tema ya estamos en comunicación telefónica con la doctora Liliana San Martino. Ella es extensionista de la AER, que es la Agencia de Extensión Rural del INTA de esa localidad, de los Antiguos, por supuesto. Doctora, ¿cómo le va? Buen día. Claudio Lobos, Karina Taberne, la estamos saludando. ¿Qué tal, Karina, Claudio y toda la audiencia? Un gran saludo. Bien, gracias a usted, doctora. En principio, felicitaciones. Sabemos que muchos años estuvo buscando toda esta institución, ¿no? Junto a los chacareros de esa localidad, esta denominación que finalmente llegó porque se publicó en el boletín oficial, en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía de Nación. Finalmente llegó este reconocimiento, esta denominación de origen tan buscada, ¿no? Sí, la verdad que fue un trabajo de muchos años. A nosotros nos convocan los productores allá por el 2017, si bien ya habíamos estado hablando sobre el tema varios años antes. Y bueno, nosotros aportamos obviamente la parte técnica y el acompañamiento también en los trámites y convocamos a las otras instituciones a nivel local, provincial y bueno, trabajamos con la Secretaría a nivel nacional. ¿Qué significa? Así que sí, la verdad que muy contentos. ¿Qué significa como para que podamos entender y dimensionar por qué es tan importante esto que insistimos, la DO, la denominación de origen? Bueno, las denominaciones de origen lo que hacen son reconocer y proteger con un sello
a un producto con características muy específicas, en este caso vinculadas no solo al origen geográfico o a la influencia del medio ambiente, sino sobre todo a los saberes históricos, a la forma de producir. Este reconocimiento es súper importante a nivel local, pero también a nivel internacional también. Es una forma de proteger esta fruta, la calidad que tiene, y muchas veces por ahí se ha comercializado otra fruta con el nombre de cereza de los antiguos. Claro. Y eso va en desmedro de la calidad que a nivel internacional es muy muy reconocida. Claro. Vemos acá por ahí en muchos lugares, ¿no? Cereza de los antiguos, que es como un enganche, ¿viste? Te dicen cereza de los antiguos, bueno, dame una caja, ¿no? Pero bueno, no siempre fue así. ¿Y quién otorga este reconocimiento, doctora? Esto se otorga a nivel nacional, en realidad es la Secretaría de Agricultura. Bien. Nosotros hemos trabajado con la Secretaría de Alimentos, pero es hay una Comisión Nacional Asesora de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen que recomienda el reconocimiento y después pasa a la etapa que es la que se finalizó esta semana, que ya sale la publicación en el Boletín Oficial de la República Argentina. Bien, y este reconocimiento, entre otras cuestiones, contempla un beneficio para los productores, ¿no? Entiendo que a partir de ahora utilizarán un reintegro a las exportaciones, ¿verdad? A partir de la obtención de este sello. Sí, ahora viene toda la etapa de la implementación, que para eso los productores están trabajando con la CAPSI, que es la Cámara Argentina de Productores de Cerezas Integrados, para ver con alguna consultora y empezar a toda esta parte que también lleva lo suyo, pero una vez que se reconozca a nivel internacional, lo que hay que hacer es a cada país que se exporta hacer ciertos trámites para que reconozcan esta denominación de origen, y una vez que se acepte también en esos países, sí, después se puede pedir un reintegro por las exportaciones. O sea, esto es una excelente noticia, pero bueno, hay que seguir con el trabajo fino. Claro. Ahora empieza otra etapa del trabajo en la exportación. Esto también imaginamos que van a tener que trabajar, tal vez ya lo tienen adelantado, no lo sé, en un packaging, para que esté ese sello realmente en cada uno de los envoltorios que llevan la cereza de los antiguos. ¿Es así? Claro, sí, hay un sello que se hizo a propósito, digamos, para esta denominación de origen, y además va a tener el sello de la Secretaría de Denominaciones de Origen. La fruta que cumpla con los requisitos de calidad que determina esta denominación, van a llevar los dos sellos. Quiero aclarar, aprovecho, que bueno, si bien esto se tramitó a través de una asociación de productores que fueron los que empezaron con la temática, la asociación es abierta y bueno, la idea es que a futuro ingresen más productores, siempre que cumplan con el requisito de que la fruta tiene determinada calidad y es empacada aquí en la localidad, se le va a poder otorgar el sello sin ningún inconveniente. Esa es la condición, tiene que ser empacada allí en la propia ciudad de Los Antiguos. Sí. Esto para ustedes es determinado así, sí. Claro, es un logro enorme, me imagino, ¿no? Y sobre todo también, perdón, nosotros lo poníamos en valor hace algunos minutos cuando presentábamos o vendíamos, digamos, hacíamos la venta de esta nota con usted. Nos parecía muy significativo en momentos donde nosotros también hemos estado hablando con referentes del INTA aquí en la provincia de Santa Cruz, desde aquí, por ejemplo, también desde Río Gallegos, cuando se pone en jaque la actividad del organismo, cuando se lo cuestiona, y nos parecía por eso tan importante remarcar y ensalzar la labor que han hecho. En conjunto, claro, está con los productores, ¿no? Claro. La presencia del INTA en localidades como esta, como Los Antiguos.
Sí, obviamente esto surge de la dedicación y el trabajo de los productores. Nosotros desde la institución hemos acompañado y también, bueno, se acompañó el municipio, provincia, a través del Consejo Agrario del Ministerio de la Producción. Pero bueno, uno por ahí tiene la satisfacción de que los productores sí reconocen y valoran el trabajo de uno acá en la zona. Bueno, y también es un otro impulso para los productores de los antiguos, ¿no? Para seguir con la actividad, seguir apostando, seguir laburando. Sí, como lo vienen haciendo, claro. Pero ahora con este nuevo incentivo. Como lo vienen haciendo desde hace más de 50 años, me parece, ¿no? Sí. Doctora, fue muy amable, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias a ustedes por la nota. Gracias, un abrazo a toda la comunidad de los antiguos, a la gente del INTA, bueno, los antiguos, que tiene ese producto único, tan distintivo, que ha logrado esta DO, su propio sello, la denominación de origen. Con una trayectoria de más de 50 años, la Cereza de los Antiguos ha construido una reputación basada en la calidad y en la tradición, y en el esfuerzo, diría yo. Por supuesto, por supuesto. Reconocida en mercados internacionales y nacionales, la localidad es considerada la capital nacional de la cereza y desde fines de los años 80 es sede de la Fiesta Nacional de la Cereza también. Un fruto que le dio identidad a una localidad de Santa Cruz, ¿no? Bueno, mejor resumido imposible, nos quedamos con eso y no queríamos que este tema pase desapercibido, lo queríamos remarcar y revalorar, por eso avanzamos en este sentido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes que se están comunicando con nosotros. Recuerden que estamos a través de nuestra línea telefónica 51 60 51, un mensaje de WhatsApp siempre va a ser bienvenido por nosotros con el prefijo 2966 de aquí de la ciudad de Río Gallegos. Gracias a... ¿Qué dice acá? Que a mí me traiciona la vista. ¿Por qué tendría que leerlo yo? A ver. Bueno. Lía. Y son... O Lía o Ilia. Ilia, porque claro, una es una I imprenta mayúscula y la otra es una L. Perfecto. Imprenta minúscula. Ok, ¿no? voy a tener que... Tengo un amigo que usa a veces una lupita, me parece que le voy a tener que pedir que me la preste. Son bueno, dos palitos. Gracias sí. a Ilia Páez, que nos desea buen programa y ella está en Río Turbio. Te mandamos un beso grande. Gracias al profe de Hernán Spotti, que también nos está acompañando, y a Patricia Alonso, que la estábamos extrañando estos últimos días. Gracias por estar con nosotros aquí en La Otra Gestión. Me acordé de Marcelo Zaparni cuando dijiste profe. Marcelo va a estar saliendo mañana con nosotros. ¡Ay, qué bueno! De la telefónica. Y lo saludo porque nos dijo que hoy se iba para Josefina, para su campo, allá zona Calafate, y nos iba a ir escuchando. Ah, ya está allá. ¿Ya está, sabes, Josefina? Sí. Sí. Allá está Marcelo, así que un beso enorme a él y a Ana María, y mañana, Dios mediante, va a estar presente aquí en nuestro programa. Y se viene con un tema... no lo spoilees, por favor, porque cada vez que lo spoileas, pasa algo. No, porque él me dijo que lo anticipe también. Está bien, bueno. Su vínculo con la religión. Uy, va a estar tremendo. Sí, y antes de Semana Santa, ¿viste? Tremendo, me encanta. Bueno, en unos minutos vamos a estar en comunicación telefónica con el presidente de la Unión Cívica Radical en la provincia de Santa Cruz. Se viene un plenario, se viene la convención y estamos todos ya o bien comprando o como en casa haciendo el pochoclo para sentarnos a ver qué es lo que pasa con los radicales, que siempre son muy apasionados cada vez que se juntan. Y va a ser el primer encuentro después del quiebre del 2023, ¿verdad? Exactamente. ¿Vienen los disidentes? Claro que algunos, sí. O sea, varios nos confirmaron que sí. Sí. Pirri Martínez todos. En su momento nos dijo que sí. Vienen los que en algún momento también se fueron, pero no dejaron de ser radicales. ¿Y también? con qué intenciones vienen? Con las mejores. ¿Sí? ¿Y cuáles serían las mejores para quién? No, vos me preguntaste en qué intenciones. Después, eso otro, bueno. ¿A quién te referís con los que dejaron de serlo porque nunca se fueron? No, bueno, pueden ser varios, más de uno pueden ser.
Hay que Bien, estar atentos. Vamos a estar hablando Hay que con estar Daniel atentos. Roquel, ya estuvimos en contacto con él y en un par de minutos nada más lo vamos a estar saludando. Bien. Paso por el diarionuevodía.com.ar a ver qué destaca a esta hora de la mañana. Comenzó el paro nacional en Santa Cruz. Y es una nota que refiere al dictados o no de clases, obviamente referido al acatamiento docente. ADOSAC adhiere a esta medida de fuerza. No se puede decir que no hay clases. Están adheridos los gremios, pero hay algunos docentes que están dando clases, lo hemos visto, en casa y también aquí en el colegio salesiano. Vi entrar algunos, son mínimos, pero como siempre pasa, cada vez que hay una medida de fuerza no todo el mundo acata, pero claro. Lo cierto es que ADOSAC adhiere, eso quiero decir. Sí, por supuesto. ADOSAC para y se moviliza, aunque incluyó reclamo propio en la caja de previsión social, ¿no? Tiene esa particularidad. Trae el reclamo también aquí a la provincia de Santa Cruz. Se suma ATE a la medida nacional y también se suma judiciales. Recordemos que días atrás también hablábamos con la referente de la bancaria en Santa Cruz, Griselda Fábrega, nos comentaba que la medida de fuerza aquí en la provincia de Santa Cruz iba a comenzar ayer, miércoles, en horas del mediodía, a las 12 puntualmente, o sea que se iba a extender durante toda la tarde de ayer y hoy durante toda la jornada, hoy jueves durante toda la jornada, o sea que no hay paro, no hay banco tampoco en Santa Cruz. No, claro. Dice esta nota del diario Nuevo Día, en este caso ADOSAC para hoy jueves y habrá clases dependiendo del nivel de adhesión de los maestros en cada escuela de la provincia. Esto es lo que decías vos. El gremio incluyó en el reclamo demanda provincial, como es el incumplimiento paritario con el gobierno provincial. Hoy jueves a las 11 la organización se concentra frente a la Caja de Previsión Social, allí en San Martín 1058, de aquí de Río Gallegos. La medida fue convocada en respuesta al incumplimiento de un acuerdo firmado previamente con el gobierno provincial, el cual contemplaba el pago de sumas adeudadas a jubilados y jubilados docentes. Les habían dicho que se los iban a pagar por complementaria ahora el viernes y después se echó para atrás. El gobierno desconoce el acuerdo y no le pagará lo adeudado a las y los jubilados el próximo viernes. Contemplaba el acuerdo entonces que se iba a ejecutar, a hacer efectivo el pago mañana. Así lo indica ADOSAC en un comunicado. Llamó a la comunidad educativa y a la ciudadanía en general a acompañar el reclamo, exigiendo el cumplimiento del compromiso asumido por las autoridades. Bien. En lo que respecta a ATE y judiciales, el sindicato mayoritario de la administración pública cumple hoy su segundo día de paro. Ayer miércoles el gremio marchó junto a CTA autónoma, ¿verdad? Y a la CTA de los trabajadores y a la CGT. Fueron y congregaron en Casa de Gobierno. En esa marcha estuvo presente judiciales que adhirió al paro de 36 horas. Es una nota que estoy leyendo del diarionuevodía.com.ar. Para judiciales, un Estado que no contiene las demandas sociales, el hambre, la educación, la salud y la justicia, recortando presupuestos, es un Estado criminal que elige no ver las necesidades básicas de un pueblo sin el cual no existe construcción política posible, señalaron en un comunicado. Bien. Un repaso rapidito de cómo está afectando el paro aquí en la provincia de Santa Cruz. Muy bien, cambiamos de tema, ya lo habíamos adelantado, está en comunicación telefónica con nosotros, le agradecemos mucho estos minutos al presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia de Santa Cruz, Daniel Roquel. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Cómo te va? Buen día, con Claudio te saludamos. ¿Qué tal, Claudio, Karina? Muy buenos días para ustedes y buenos días para toda la audiencia de la radio. ¿Cómo están? Bien, aquí estamos, Daniel. Muchas gracias. Gracias por atendernos. Bien, con intensa actividad en las próximas horas, ya que aquí en Río Gallegos, no sé si asistís a este 14º plenario del Comité de Río Gallegos o es exclusivo para las autoridades. Se va a estar realizándose, comenzando hoy a las 7 de la tarde. En principio eso, Dani.
Sí, ¿qué tal? Sí, es un plenario que convoca obviamente el presidente del Comité Río Gallegos, a quienes integran la mesa directiva del comité. Bien. Para, con un orden del día, que sabemos que el sábado tenemos una convención, así que tienen temas a tratar, propuestas de afiliados que había para quienes van a ser los convencionales de Río Gallegos. Se viene trabajando y en eso sí también venimos siendo parte de una reforma a nuestra Carta Orgánica, y hay un sector de afiliados hace mucho tiempo vienen planteando esto y han trabajado, entonces también quieren hacer llegar esas propuestas a los integrantes de la convención en representación de la ciudad, así que ayer tuvimos una charla con ellos y como afiliado al partido, yo no soy parte de la mesa de conducción del Comité Río Gallegos. Claro. O sea, hoy se define, digamos, los afiliados al Comité de Río Gallegos, la postura que van a tomar en la convención del sábado. Claro, nuestro partido orgánicamente funciona así. El Comité Provincia no, pero el Comité Provincia convocó a esta convención y cada uno de los comités, en el seno de su mesa, da mandato a los convencionales de qué es lo que piensan sobre el temario del orden del día de la convención. Así que hoy es el día del Comité de Río Gallegos. Claro. ¿Y el orden del día de la convención qué indica, Daniel? Del sábado. Acá en Gallegos se va a hacer, ¿no es cierto? ¿Sábado a la tarde? Acá sí, el sábado a las 4 de la tarde en el comité de la calle Richeri. Mirá, nosotros lo que nos había pasado, habían renunciado a los cargos los convencionales, algunos, no como convencionales. Por ejemplo, el presidente era el Pirri Martínez, renunció a la presidencia de la convención, sigue siendo convencional. Como también la secretaria, que era Romina Bazán, renunció al cargo de secretaria. Entonces, lo primero que tiene que haber en la convención, constituir y elegir entre los convencionales quienes van a seguir en esos cargos, tanto en el de presidente como en el de secretario, para que la convención se desarrolle normalmente. Después hay nuevos convencionales, hay algunos que han renovado mandato, pero hay de otras localidades, por ejemplo Río Turbio, que eligió convencionales nuevos, Piedrabuena. Entonces, esos convencionales se van a presentar y se integran a la convención. Y después me parece que hay uno de los temas de la declaración de nuestra reforma, pero después tenemos elecciones este año, se han derogado las PASO, entonces empezar a hablar de cuál va a ser la estrategia del partido de cara, porque hay un cronograma electoral que establece la justicia electoral y que nosotros tenemos que respetar, que son tipos para presentación de listas. Te vamos perdiendo en la señal, Daniel. Esos tiempos, a veces después sí, a ver, para que salga afuera, a ver. ¿Ahí me escuchan mejor? Por favor, porque te estábamos perdiendo por momentos, ¿viste? Ok. Dale. Ahora ¿Está sí. mejor? Sí, ahí mucho mejor. De todos modos entendimos. Sí. Está. Te quería puntualizar porque tiraste varias cuestiones. Por ejemplo, esto que nos decías que se han renovado en algunos casos convencionales. En el caso, si lo puntualizamos, del Pirri Martínez, del actual intendente Juan Raúl Martínez de la localidad de Puerto Deseado, él era el presidente de la convención, renunció en su momento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Se van a elegir a otro presidente o había un vice? Claro. ¿Cómo es la dinámica? No, hay un vice que es Rubén Delgado, por eso la convención va a funcionar con ese vice, pero corresponde que todos los convencionales elijan al presidente. Bien. Hoy queda a cargo de la presidencia de la convención, como así lo mismo la prosecretaria o prosecretario, ahora no recuerdo quién es, queda a cargo de la secretaría de la convención, pero se tiene que elegir autoridades. Bien, o sea, ese proceso lo van a hacer el sábado. El sábado, sí. Perfecto. Y después, obviamente que se van a dar discusiones porque hay distintas miradas. Yo a lo que apelo, y en este sentido, que sea siempre a través del respeto, y que hay muchas cosas para decir. No es la primera convención después de ese quiebre que tuvimos en el partido. Y creo que cada uno se queda con su mirada y se cree que es el dueño de la razón. Todos debemos haber cometido errores. Y si no empezamos a mirar para adelante y seguimos siempre mirando para atrás, y es complejo solucionar los problemas. Entonces me parece, y apelo a eso, más allá de la postura
postura que pueda tener cada uno, que sea en un marco de respeto y que tengamos todos el mismo objetivo común, es que es sacar el partido de esta situación, que con un partido en el estado que está, encarar a una elección se hace muy complejo, así que apelo a eso, ¿no? A que todos tengamos esa mirada realmente. Me llama la atención que abras el paraguas y pidas que vengan a plantear lo que sea con respeto. ¿Tenés alguna información o algo que nosotros no conocemos? No, pero sé que son discusiones acaloradas, y el otro día me pasó, tuve un plenario en el Comité Provincia para poner fecha, para organizar, somos los anfitriones, entonces como anfitrión yo no estoy en la rosca de convencer a dos convencionales de que tienen que decir esto o hacer lo otro, sino que estoy tratando de que el partido, después del cimbronazo que tuvo, podamos salir adelante y aportar la cordura que necesitan. No tengo interés de nada, entonces me parece que hoy tenemos que priorizar el partido ante los intereses personales, y eso me parece que lo tenemos que dejar plasmado, y más allá de las discusiones acaloradas, porque pasaron cosas que fueron importantes en nuestro partido, un quiebre muy importante con la renuncia de Dani Gardonio, que era el presidente, y que eso nos golpeó de cara a una elección, pero bueno, me parece que yo no desconozco que Dani Gardonio es radical, entonces tenemos que ser respetuosos. Cuando él venga tendrá su mirada y nos dirá por qué sintió que era lo mejor para hacer eso, y me parece que de ahí hablo del respeto, de entender de que yo puedo creer que nosotros hicimos lo correcto, pero también tengo que respetar que el otro puede entender que hicieron lo correcto, y sin querer tener razón, estamos empantanados si no empezamos a mirar lo que hizo el otro también, como que no lo hizo con maldad o con un daño, sino porque estaba convencido mejor para la provincia. Entonces me parece que desde ahí trato de esto de infundar, de que seamos respetuosos. No te contaba, vamos a un plenario del comité para poner fecha, horarios, como somos anfitriones, y alguien plantea de que no, que el acceso a la prensa esté restringido y que sea cerrado. Y la verdad que digo, no, la verdad a mí me parece que todo lo que predicamos para afuera, de que queremos que se cambien las cosas, lo vamos, y perdí 8-1 en la votación en el comité. Y eso, pero el presidente, hasta que esté la prensa y que pueda cubrir, porque después somos los primeros que decimos, che, los periodistas no nos dan bolilla cuando mandamos un comunicado, pero cuando tenemos una convención no queremos. Bueno, y les dije, nada, yo voy a tratar de tomar, a ver qué podemos hacer para que los periodistas tengan. Pero bueno, esto también pasa porque hemos tenido en otros plenarios de los comités donde viene alguien con un celular que tiene un programa y lo filman todos, molestan a algunos afiliados que no quieren hablar ante. Y bueno, un mensaje, mire, esto va a funcionar así, cuando hayan convencionales hablando, no interrumpir, posibilidad de darle la palabra y que cuando termine la oratoria los convencionales puedan salir a hablar con la prensa, buscar los mecanismos para que también se... la verdad que perdí, como te decía. Daniel, bueno, una lástima porque si no ya nos hubiésemos estado acreditando acá con Karina y con los chicos del Nuevo Día. Sí, le digo, pero aparte de acá, le digo, hay un montón de formas de acreditarse, que me responden, cuando vos lo acreditás, le explicás cómo va a funcionar, mirá, cuando se esté hablando y discutiendo la convención no se puede interrumpir, pero después una vez que terminen esas discusiones se pueden hablar con los convencionales. Bueno, buscaremos la forma, de qué manera los convencionales podrán atender a la prensa, los dirigentes que quieran hablar, que puedan hablar. Me parece que no era la forma, pero bueno, sí, soy un respetuoso. Lo que pasa que también, pero la verdad que entiendo que es importante que se cubre, que se sepa qué es lo que se discutió ahí. No, ni hablar. Entendemos nosotros también desde nuestro lugar que hay instancias que son de discusión privadas. Bueno, pero eso es otro tema, digamos. Pero yo, al menos en lo personal, entiendo que hay instancias de discusión que deben ser privadas, que son privadas, como por ejemplo en las asambleas, no sé, se me ocurre ahora del SOEM porque conozco la dinámica, que hay momentos donde en la asamblea no puede haber cobertura de prensa, no se lo permite, digamos, y nadie los tilda de antidemocráticos, forma parte de la dinámica, ¿no? Daniel, bien, 2 años se cumple del quiebre, como vos lo estabas diciendo. Digo, ¿el quiebre por qué se produjo? ¿Por integrar o no el frente con el partido SER, ¿no? Con el partido de quien hoy es el gobernador Claudio Vidal? ¿Ves una posibilidad de
que este no sea motivo y que vuelva a integrarse el radicalismo y que este no sea un motivo de discusión. ¿Cómo ves esa? Porque para que esto ocurra, obviamente, alguien tiene que ceder, alguien o los dos sectores, tiene que haber un mea culpa, pero ¿ves posible esto? No, mira, yo creo que esto se va a discutir porque todavía hay gente que está convencida de que lo que hicieron era lo correcto, y gente que ha quedado a este lado, de que cree que lo que hicimos era lo correcto. Claro. Entonces, discusiones se van a dar, y yo le tengo miedo a las discusiones. Lo que sí me parece que hoy tenemos una posibilidad, que se han derogado las PASO y que podemos tener unas internas partidarias como corresponde. Hemos sido tan críticos nosotros a la ley de lemas que no nos permitía tener internas partidarias para elegir nuestros candidatos a concejales, a intendentes. Hoy que se nos deroga las PASO, qué mejor que puedan participar todos los afiliados radicales que estén en condiciones en una interna. Y lo podrán hacer los que con por Santa Quito, y podrán hacerlo, y después serán los afiliados los que decidan. Entonces, me parece que no tenemos que ser tan cegados de creernos los dueños del partido, los dueños de la verdad. Y dejar la forma que tiene de expresarse el afiliado, más allá de poder ir a hablar en una convención, es poder elegir quién quiere que lo represente o quién quiera su candidato. Entonces, creo que eso abre, por lo menos a mí, una esperanza de que los radicales, lo que decían después, que nos confundimos los dirigentes, mira que no se puede confundir un afiliado común. Entonces, pero ¿qué pasa? Bueno, lo que pasó para el partido realmente le ha hecho mucho daño, pero yo me puse en un lugar donde el presidente del partido renunció a días de una elección donde dejábamos realmente, y eran parte del círculo más cercano a Eduardo Costa, que avanzaron en ese momento, no sé si por idea de Eduardo, que avanzaron de que había que hacer un frente Claudio Vidal, y un día se dijo no, esto va así, no, y bueno, los que ya se habían embalado y los habían mandado a avanzar en ese frente, dijeron, nada, nosotros vamos igual por ese frente. Pero a veces se tomó bronca, y yo la verdad que no era de ese círculo íntimo que negociaba. Yo no tuve ninguna reunión con Claudio Vidal, por ejemplo, y parecía que nos acusaba a nosotros porque fuimos los que quisimos romper cuando yo nunca había avanzado en ese esquema. Pero bueno, digo, en su momento hablé con Dani Gardoni y le dije, mirá, si el tema es una candidatura a diputado provincial, a mí no me interesa, yo renuncio a mi candidatura provincial, yo no soy candidato y está ese lugar para quien sea. Si esto sirve para recomponer el partido, no, Dani, no pasa por ahí, ya está. Si hay algo que se rompió, bueno, está bien, hicimos ese aporte que entendíamos que podía servir, porque a veces también pasan las discusiones ¿viste? Cuando hay que armar listas, no, bueno, ¿quién es el candidato? Y si eso servía para descomprimir esa situación, no se logró. Bueno, fuimos a una elección, a la clara está que el resultado ha sido muy malo y que el partido ha quedado muy dividido, y esta me da el tiempo suficiente como para que se calmen un poco las aguas, y apelo a eso, ¿no? A la grandeza que tengamos que tener todos para tratar de buscar puntos en común en el partido y ver cómo se sale adelante y no seguir profundizando las diferencias, que en estos momentos es tan fácil que dar grietas, profundizar diferencias, descalificar al otro, en vez de tratar de sumar en los puntos que podemos ver en común, ¿no? Bien, Daniel, eso en lo que respecta a los que denominamos como radicales disidentes. Hablamos de Gardoño, Pirri Martínez, quienes hoy están cumpliendo roles de intendente. Eligieron, Matías no les fue mal Trepo, porque claro, hoy están al frente de municipios. Karina Bozo, Matías Trepo, pero bueno, no se fueron del radicalismo, siguen siendo afiliados de radicales. De hecho, por ejemplo, en Perito Moreno, este grupo de radicales disidentes, que un poco fue punta de lanza en su momento, el comité de Perito, sigue trabajando en el comité, en las instalaciones del comité local. Pero a ver, ¿qué pasa con los otros radicales? Por ejemplo, con el vicegobernador, una figura importante del radicalismo, de Fabián Leguizamón, hoy es vicegobernador desde hace un año, pero está desafiliado. Está tramitando, me parece, la nueva afiliación. ¿Lo incluís dentro de esta posible unión o es un caso diferente a los radicales disidentes, Daniel? Sí, a ver, la situación es distinta porque hoy Fabián se ha desafiliado y todavía no es afiliado a la Unión Cívica Radical. Y yo con lo de Mati Trepo es esto que te decía. Yo con Mati puedo tener 10.000 discusiones, pero no voy a desconocer que está que yo, Mati. Y está haciendo un gran trabajo, entonces ¿por qué nosotros vamos a creer que porque yo tenía razón lo que hizo él está mal? Porque yo entiendo también de que Matías vio la posibilidad de transformar Perito Moreno, era la posibilidad de un frente electoral más amplio, y la verdad que él podrá decir, mira, Dani tenía razón, si no hoy hubieran estado gobernando los mismos que en Perito y no le podía transformar la vida a mi vecino. ¿Y qué pasa con Leguizamón si hacemos ese paralelismo? Fabián ha tomado una decisión de que Mati no la tomó, de desafiliar
al partido. Entonces, y nosotros hemos sido muy claros. Yo he tenido un plenario también por este tema, porque teníamos estos problemas muchas veces, ¿no? Que cuando alguien manejaba el comité y venía alguien a presentar fichas de afiliación y afiliarse, se las guardaban en un cajón y quedaban ahí. A mí me ha pasado con Mati Ripoll, alguien que trabajó conmigo, se afilió 3 veces a la UCR para poder estar afiliado. Parecía nunca terminó. Acá no podemos decir 3, 4 personas quién se afilia o quién no a nuestro partido. Sí, hagámoslo de manera responsable. No puede venir una persona con 70 fichas de afiliación así, che, estos se vienen a afiliar y después no podés ni cotejar ni el domicilio porque te cambiaban los domicilios para que vos no los puedas ubicar, te cambiaban los teléfonos. Entonces, no, hagámoslo seriamente. La persona que viene y se afilia, se le da un recibido de que vino y se afilió. Y esa persona con esa fecha de que donde presentó la afiliación, después nos puede exigir, che, ¿cómo hace que yo hace 3 meses que presenté y voy a la justicia me dice que yo no estoy afiliado? Bueno, la justicia electoral nos pide que tenemos que tener un delegado que es el que se encarga de tramitar las afiliaciones en la justicia electoral. Bueno, hemos aceitado esos procesos, entonces hoy el primer paso es ir al creo que tiene domicilio en Río Gallegos, tiene que ir al comité de Río Gallegos, se presenta la ficha de afiliación, eso la firma el presidente y el secretario, la lleva al comité de provincia y firma del presidente delegado, la justicia electoral, va y hace la presentación de la firma. Y yo el otro día cuando salió esto, he hablado con Fabián y le dije, Fabián, yo te juro que nadie va a poner una traba para el ingreso de tu ficha de afiliación si vos crees que es eso. Yo eso lo voy a garantizar, no para Fabián, lo garantizo para cualquiera que se quiera afiliar a nuestro partido y cumpla con los requisitos. No le vamos a estar cajoneando fichas de afiliaciones absolutamente a nadie, más allá de las diferencias que podamos tener, que son otra cosa aparte. Pero yo no me creo que hoy por ser el presidente o porque el secretario sea de un sector puede hacer esto que pasaba, porque es verdad que pasaba, digo, y lo he vivido en carne propia con gente allegada que se afiliaba y tardaban un año para... Eso no puede pasar, pero bueno, me parece que si Fabián está decidido y cree que puede aportar al partido, ojalá que venga, que se afilie y que demos las discusiones en el ámbito que las tenemos que dar. Pero hoy es distinta esa situación con, por ejemplo, vos decías Mati Trepo o Gardonio, porque ellos nunca se desafiliaron del partido. Por eso hacía la diferencia. ¿No? Por eso hacía la diferencia, hacía la salvedad puntual en la figura de Fabián Leguizamón, que hoy es vicegobernador de Santa Cruz. Daniel, agradecemos muchísimo que nos haya atendido. Tenemos una nota pendiente todavía, ¿no? Pero te vamos a volver a convocar la semana que viene, lunes, martes, que nos vas a atender para hablar que sean con buenas noticias y que hemos terminado bien, sobre todo esto, más allá de las discusiones que tengamos que dar, que sea un punto de partida para algo bueno que necesita nuestro partido y que hoy estamos atravesando no solo en la provincia sino a nivel nacional, una crisis importante y creo que necesita de todos los actores, así que ojalá que sirva para eso, que sea el punto de partida. Gracias. Hablamos con Daniel Roque, él es el presidente del comité provincia, porque este sábado a las 4 de la tarde en el subcomité de Richieri, dijo, ¿no? Sí. Se va a realizar la primera convención provincial de la Unión Cívica Radical después del quiebre. Exactamente. Bien, el tema de la aclaración, porque había leído algunas otras notas que daban la convención en otro lugar y a otra hora, así que bien esa aclaración. Es el sábado a las 4 de la tarde en el subcomité. Perfecto. Bien, con claras intenciones de recomponer, ¿no? Sí, ¿de reconciliar? Sí, pero yo lo noto un poco cauto a Daniel Roquel, así que bueno, con esperemos. Intenciones, bueno, vamos a dirimir nuestras diferencias en internas. Sí, está planteando eso. Bueno, bienvenido sea. Nos queda mucho para hablar. Tenemos una comunicación telefónica. Ya le pedimos a nuestro comandante que nos ponga en contacto con Adriana Galbucera, que es la secretaria general del Sindicato de los Trabajadores Viales de Santa Cruz, que ayer cerraron paritarias y además Adriana integra CGT. Mientras tanto, les contamos que el gobernador Claudio Vidal presentó ayer el potencial productivo de Santa Cruz en un encuentro con autoridades y empresarios chinos. Este encuentro internacional de cooperación económica y comercial entre China y Argentina se desarrolló en la ciudad
ciudad de Buenos Aires. Lo que iniciamos hoy es una alianza que busca abrir nuevos caminos para Santa Cruz. Inversiones en pesca, energía, minería, producción manufacturera, petróleo y educación. Queremos trabajo, desarrollo e inversión que mejore la vida de los santacruceños, dijo Claudio Vidal, y adelantó que en 45 días estará llegando el primer desembolso de más de $200 millones de la empresa Hongdong para potenciar la industria pesquera y nuestros puertos. Además, estuvo presente el presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sibori, que es la empresa estatal de alimentos, y confirmó la firma de un acuerdo entre la empresa provincial y las compañías Hongdong y Exarmonía S.A., destinado a avanzar en el desarrollo de industrias pesqueras y textiles en el territorio provincial. Adriana Galbucera es la referente de los trabajadores viales en la provincia de Santa Cruz y nos está escuchando. Adriana, ¿cómo estás? Buen día. Claudio Lobos, quien te habla, Karina Taberna, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Claudia, Adriana, Karina. ¿cómo te va? Bien, aquí estamos. Bien, aquí. Lo anticipamos. En una jornada de lucha. Claro. Están adhiriendo como sindicato a esta jornada de lucha nacional, Adriana. Sí, claro. Sí, no podíamos quedarnos afuera, aparte como somos orgánicos y estamos confederados a través de CGT. Más allá de la situación que estamos padeciendo los trabajadores en el ámbito del país, ¿no? Adriana, es una jornada de lucha y de reflexión. Sí, te escucho, Karina. Sí, perdón, a eso me refería. Tenemos como un pequeño delay, por eso la interrupción, te pido mil disculpas. Ustedes como integrantes de la central obrera recién que mencionaste, ¿qué análisis hacen? Y puntualicemos en el caso de Santa Cruz, digo, más allá de los reclamos a nivel nacional, que son por todos conocidos por las políticas del presidente Javier Milei. Ayer se juntaron, movilizaron, hoy se está cumpliendo este paro de 36 horas. Sí, bueno, puntualmente, Karina, nosotros nos podemos quedar afuera, si bien somos empleados públicos, no podemos quedar fuera de este contexto. La pérdida del poder adquisitivo que venimos sufriendo los trabajadores públicos en este año y medio, no lo hemos podido recuperar. La pérdida que sufrimos entre diciembre del 23 y febrero y los primeros meses del año 24, esa pérdida no se recuperó en el bolsillo de los trabajadores. Claramente. Si bien se paró la inflación, que también es discutible, porque las cosas siguen aumentando y eso lo vemos todos, no hemos recuperado esa pérdida de más del 50% en el bolsillo de los compañeros, no se recuperó. Y llevado a la provincia, sabemos que el cierre de las represas significó una pérdida para todos los compañeros de la construcción. Lo mismo que pasó con el retiro de YPF en zona norte, que se notó más que acá en zona sur. Y después el miedo que le ponen a los trabajadores públicos nacionales con esto que van a cerrar o van a privatizar, como el Banco Nación, Vialidad Provincial, el INTA, etcétera. Entonces, esa es una bajada de línea que primero le llega a los nacionales, ya llegó a la parte privada, llega a los nacionales, y ¿por qué no va a llegar a los provinciales o a los municipales? Además, en un contexto donde no se recupera el salario y los compañeros y compañeras están cobrando lo mismo que hace un año atrás, o más o menos, porque no alcanza, no se recuperó el salario. Si bien vamos atrás de la inflación, pero el salario no se recuperó. Claro. Y ese es de todos los empleados públicos. Entonces nos tenemos que decir por qué no nos va a llegar a nosotros. Al no darnos aumentos, recuperar el salario, nos están diciendo es la misma bajada de línea a nivel nacional. Sí tienen trabajo, pero van a cobrar esto.
Claro. Y este telón de fondo con este escenario, ustedes, puntualmente me refiero a los viales, estuvieron negociando una paritaria que fue muy extensa, muchas reuniones. No, fue muy extensa porque lo único que el gobierno quería que ofreció era la cláusula gatillo para el año 2025, hasta diciembre. Ujú. Y ahí donde nosotros dijimos, ¿y la recuperación del salario dónde está? Claro. O sea, a ver, aceptar la cláusula gatillo, que fue lo que nosotros aceptamos desde el inicio de la paritaria, desde la mesa Claro. 3, Ujú. nosotros aceptamos la cláusula gatillo, pero además queríamos recomponer el salario de alguna manera. Claro. Claro, la cláusula gatillo Porque con la es una obviedad, porque digamos, la cláusula gatillo. Pero claro, a ver, ¿por qué no nos dieron la cláusula gatillo cuando la inflación fue del 25%? Claro. Claro. No estaríamos discutiendo ahora si la recuperación del salario. La cláusula gatillo con un techo inflacionario del 2.5, del 3, bueno, así somos todos machos. Claro. Así todos lo damos, pero a ver, el 25% y el 20% de enero del 24, eso no lo recuperamos. Claro. Entonces lo que nosotros proponíamos era para las clases más bajas nuestras, dentro de nuestro escalafón, hacer una reestructuración de nuestro convenio, y accedió el gobierno en partes y nosotros también. Entonces llegamos ahí a destrabar el conflicto, Claro. pero eso recién se va a ver reflejado en agosto de este año. Esto no es inmediato. O sea, ¿es a julio que lo van a cobrar con el sueldo de agosto o un mes Exactamente, más? es agosto. En agosto recién se va a reestructurar, que son las clases más bajas, las 3 clases más bajas de nuestro convenio colectivo. Claro. Y los demás, solo cláusula gatillo. Y lo demás es cláusula gatillo. ¿Y cómo fue Porque esto en la asamblea? ¿Costó? No, que obviamente, se acepte, pero ¿no? también Claro. los compañeros ante este estadio de que, a ver, nosotros siempre estamos mirando los sectores que tienen más influencia, y en este caso sabemos todos que el sector docente es Claro. el que más o menos lleva la vara y la punta. A ellos le dieron exactamente lo mismo, y después una recomposición de un 8, no sé si llegó a un 10, una cosa así de recomposición. Sí. Entonces, viendo ese estado de negociación, entonces, viste, la discusión para adentro con los compañeros está todo el tiempo, y los compañeros razonan y ven lo mismo que vemos todos. Claro. Adriana, ¿y cómo está el tema? Tampoco es el espíritu nuestro el de parar y parar y parar, porque de hecho no lo hemos hecho. Siempre queremos primero la negociación y llevar adelante. Para eso existen las paritarias, pero bueno, la paritaria también tiene que venir de que el otro lado nosotros le digamos, bajar en la primer mesa paritaria es cláusula gatillo de acá a diciembre. No, pará, a ver, no es tan así. Claro. Pero entonces no me des paritaria, dala por decreto y listo, y ya está. Claro. Fundamental en el trabajador vial, el que sale a la ruta, el que está una semana, 15 días por ahí en algún puesto fijo, el cobro de viáticos, el cobro de comisiones. ¿Cómo están? ¿Lo están cobrando bien? ¿Pudieron recomponerlo? Un atraso. No. Nosotros lo que pudimos hacer el año pasado fue atar el viático a una clase de revista, la clase de revista 5, es el 10%, o sea, si aumenta el básico, volvemos a la misma. Sí. Para que aumente el viático, Claro. tiene que haber un incremento en el básico. Claro. Porque eso para nosotros fue excelente, fue un logro, realmente fue un logro que conseguimos en la paritaria en el primer semestre del año pasado, Sí, me acuerdo. porque eso no había ocurrido nunca. El viático antes se aumentaba cuando el directorio de vialidad lo aumentaba cuando consideraba que había que aumentarlo. A discreción, sí. Y decía, te aumento 5 pesos, te puedo aumentar 100. Claro. ¿Sí? Entonces nosotros dijimos, no, tiene que estar esto, a ver, si tenemos aumento de salario, tiene que aumentar, bueno. Eso lo conseguimos en la paritaria del año pasado, en el primer semestre. Sí. Pero ¿qué ocurre? Al estar el suelo planchado, el viático tampoco sube. Claro. Entonces estamos hablando de viáticos de 30.000 pesos por día, que a los compañeros no les estaría calzando. Y más a eso sumado,
que las rendiciones nos están pagando en tiempo y forma. Hemos tenido atrasos hasta de 60 días. Entonces el compañero tiene que salir como puede a la ruta. Ahora, el mes pasado se habían actualizado un poco más, pero lo que nosotros le estamos diciendo, que se le hemos dicho al Ejecutivo, es que ahora cuando viene el temporada invernal no pueden mandar a los compañeros sin la rendición al día. Claro. Vos podés decir al compañero vaya a hacerse cargo del plan invernal 25 días o 30 días en la ruta, que es el tiempo que están, porque están en estos 3-4 meses de temporada invernal, los viales están a disposición los 3 meses, es literal eso. No es que van y trabajan 8 horas y vuelven a la casa, no. Porque si se larga a nevar a las 4 de la mañana, se levantan en el puesto fijo que estén, o en el móvil, o en Gallegos, o en la localidad del interior que estén, y salen a la ruta. Sí, claro. Entonces, más a eso, ¿no les pagas el viático? Claro. Adriana, o lo van a cobrar 2 meses después. Eso es una locura. No Así que le dijimos sentido. que arreglen sus cuentas y que prioricen el tema del viático para que los compañeros puedan salir con esa tranquilidad, porque ya ahora otra de las cuestiones que tenemos, el sueldo ha quedado tan planchado que el compañero tiene que usar el viático para llevar comida a la mesa de su familia. Claro. Por último, Adriana, ¿se solucionó el tema que tenían la problemática con la calefacción acá en la sede central de Vialidad Provincial? Justamente esta semana. Esta semana están trabajando en estos momentos porque están en eso. Posiblemente ya para el lunes ya estaría en condición. Van a probar entre hoy y mañana, a ver si ya queda todo funcionando, y si es así ya estarían en condiciones de que el lunes ya estaría totalmente solucionado en el edificio el tema de la calefacción. Muchísimas gracias. Abrazo. No, a ustedes. A toda la gente del sindicato y a todos los trabajadores viales. Dale. Que sigan bien, un saludo grande para todos. Gracias, Adri, un abrazo grande. La secretaria general del Sindicato de Trabajadores Viales de la provincia de Santa Cruz pasó por la otra gestión. Nos conectamos por streaming a través del diario Nuevo Día y una red federal de radios que une Río Gallegos, Puerto San Julián, Perito Moreno, 28 de noviembre, Río Turbio, Gobernador Gregores y Puerto Deseado. La otra gestión. Unimos voces que conectan realidades. Las 9 de la mañana con 25 minutos en la República Argentina. Comenzamos a transitar la recta final, los últimos 5 minutos de programa. Agradeciéndole a quienes nos acompañan siempre, todos los días, y hacen posible que estemos al aire, siendo la primera mañana en Radio Nuevo Día, en FM Tiempo, en Río Turbio, en Puerto Santa Cruz, en Impacto FM, en Gregores, en la Municipal, en Perito, en FM Activa, en San Julián, en Radio Líder, y acá en Río Gallegos en la 100.9. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina, la esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local acá en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón Cosas Nuestras. Sandín Hermanos SRL. Obras civiles, servicios y logística. Una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandín Hermanos SRL. Soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Lotería para obras de
Acción Social Loas de Santa Cruz para sus productos Telebingo, Mini Bingo, Rebingo y la que más paga, la Quiniela Santacruceña. Hoy sortea el Mini Bingo Santacruceño. Teníamos ahí un spot para compartir con todos ustedes, un spot que grabó Angelito. Cuando lo tengas, Brian, dale play y reiteramos los premios, así recordamos los premios que van a estar sorteando hoy en el Mini Bingo Santacruceño. ¿Lo tenés? El Mini Ahí está. Bingo ya entregó 10 millones de pesos a la bolilla número 51 y ahora arrancamos el próximo 10 de abril con las 2 rondas y 10 millones de pesos a la bolilla número 40 que juegan con el superpozo de 9.050.000 pesos. Mini Bingo potenciado, cartón de 2.000 pesos. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Uno de los... Muy bien, ¿qué pasa? ¿De qué están hablando? Estamos hablando, gracias a nuestros auspiciantes, están llegando nuestros compañeros de Arriba el Día y nosotros, antes de despedirnos, queríamos compartir, nos están llegando videos. Unos tenemos que nos habían quedado pendientes porque Juli iba y venía, no le podíamos pedir más. Respecto de el incidente vial que tuvimos ayer a la tarde, alrededor de las 7 de la tarde, aquí en la ciudad de Río Gallegos, sobre Avenida San Martín, a la altura de Patagones, cuando, bueno, el conductor de una camioneta Amarok que, según indica el parte policial y según también indicaron testigos, por lo menos venía haciendo maniobras imprudentes cuando circulaba por autovía. Por lo luego menos eso, sí. Claro, algunos testigos ocasionales dicen que venían picando con otra camioneta. Cuando toma Avenida San Martín en dirección sur, digamos, como saliendo o yendo para el lado del regimiento, bueno, allí parece que esquivar el semáforo, se mete por el derivador. Quiso eludir el rojo del semáforo, claro, la avivada, ¿viste? Para retomar San Martín, claro, y ganarle a la otra camioneta, o vaya a saber qué quiso hacer, perdió el control, se llevó puesto esas borlas de cemento, se llevó puesto un macetero enorme que está en el bulevar de San Martín, se llevó puesto además el semáforo y terminó volcando sobre la mano contraria. Podría haber sucedido una tragedia, cualquier desgracia. Una persona que conozco estuvo 5 minutos antes paseando a sus perritos, sus mascotas, sobre ese lugar, porque es en la vereda del regimiento. Por suerte esto, porque Cari, además es 7:30 de la tarde. El tránsito que hay en esa en la avenida San Martín a esa hora es impresionante, más en ese semáforo. Hay mucha gente estacionada. O sea que podría haber sucedido cualquier desgracia. Pero además de eso, la persona que venía manejando esa Amarok se fue. Nosotros tenemos el video, seguramente va a quedar aquí en Nuevo Día. El video cuando lo ayudan a salir, aparentemente los mismos que con los que venían, no sé si picando o qué maniobra, los esperaron con otra camioneta, lo ayudaron, salió y se fue. Ahí lo estamos viendo. A los que nos siguen en streaming, en el Face o en YouTube, ahí estábamos viendo el video, ¿no? Y son varios, ¿no? Son varios, hay 7, 8 mínimo por lo menos. Bueno, igual paró. Hay algunos que se tuvieron allí a dar un aguatero de la municipalidad que podría haber también ayudado a sacar a la persona. Claro, uno se preocupa qué es lo que sucedió, pero quién conducía cuando llegó tránsito y demás, y la policía no estaba en el lugar. 9 de la mañana, 31 minutos en la República Argentina. Nos estamos despidiendo, nos están invadiendo, ¿viste? No, están en su horario. Nosotros estamos invadiendo su horario. Tenés razón. Y vamos a dejarles, porque también agradecemos mucho que nos hayan mandado videos. Como si fuéramos pocos acá en el estudio, llegaron las cucarachas, no al estudio de Nuevo Día, sino nos mandan videos de un colegio que se
están viralizando esos videos, aparentemente es en el Industrial 4, donde ya se había dicho que había presencia de cucarachas. Se observa estos bichitos ahí en el aula, lamentablemente, y esto es lo que está sucediendo por estas horas, así que se los dejamos a ustedes, chicos, así que Bueno, atención ¿cómo con estás, la Nica? cucaracha. Decinos. Bien, buen día. Nuevo plan de escolarización. ¿Plan cucaracha? Bueno, nos vamos. Gracias, Brian Álvarez, ahí en los controles, nuestro comandante. Gracias, Julián Quiroz, por el streaming. Por todo. Por el aguante, por todo. Tempranito con nosotros, aquí temprano. Sigan con Arriba al Día, con Leandro, Nica. Jeremías también se suma al equipo. Bueno, Sí, bienvenido, amigo. bienvenido, Gracias por estar operando el streaming. Y Juli, ¿te vas a la calle ahora? Está a cargo de las transmisiones. Lo que decía... Bueno, ¿qué le falta hacer a Juli? Lo que hacía Bueno, Cari... se me ocurren algunas ideas, pero no lo voy a hacer. No, pero está buenísimo, ¿no? Que potencie lo que va a sumar, lo que va a aportar a su profesión, la calle, ¿no? Sí. Te lo puede decir Cari. No hablemos porque no estoy emocionalmente preparada todavía para dejar el móvil. ¿Te vas a quedar en la calle, Juli? Claro, no tiene micrófono. Le pregunta a la gente, dice, ¿y Cari dónde está, Cari? Porque salió a la calle a reemplazar en las transmisiones en vivo a Karina. Eso es lo que pasa. ¿Te vas a quedar en la calle o es provisorio? Nadie. Te vas a quedar en la calle. Bueno. Te va a ser muy feliz. Y el piso está asegurado, ¿no? Sigan con Arriba al Día en la 100.9. Fuerte abrazo a todos aquellos que nos sintonizan todas las mañanas a las 8 en la otra gestión en toda la provincia. Un gusto acompañarlos. Chau, hasta mañana.